continuación, Harold González Espinosa, investigador sobre medios. Muchísimas gracias, representante. Un saludo para todos. Lo que les voy a mostrar es el resultado de una investigación, una tesis académica de 2 años, entonces voy a correr mucho. Se llama Instrumentos de Política Pública contra la Desinformación de los Medios de Comunicación y las Redes Sociales. Se realizó en la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, América Latina y otros países como Australia. El objeto es demostrar que si hay una regulación que es común en cualquier parte del mundo, que es considerada democrática y constitucional, ¿por qué no en Colombia? Un tema importante es cuando se estudia la regulación en el mundo, es ver cómo además de organismos de derechos humanos, de gobierno, aparecen organismos comerciales como el G7, como la Organización Mundial del Comercio, y también organismos de seguridad como el Pentágono y el Servicio de Inteligencia Secreto de Reino Unido. Existen numerosas citaciones en esas instituciones. La UNESCO dice que la información es un bien público. El Instituto para la Investigación Social de Naciones Unidas dice que las comunicaciones pueden socavar o potenciar la democracia y que no hay que olvidar que nacieron desde las sociedades capitalistas. ¿Esto qué implica? Que los periodistas son sus empleados y que por ser privados en sí no son malos, porque se necesita un equilibrio entre lo privado, lo público y lo comunitario, que es lo que hablamos hoy. Pero lo malo está cuando esos privados captan los derechos de las mayorías por unos intereses particulares. La OEA dice que una sociedad que no está bien informada no es realmente libre. La OTAN, las Naciones Unidas, Unión Europea, dice que la desinformación socava la democracia. La OEA y la ONU advierten de la capacidad de los monopolios y los oligopolios para conspirar contra la democracia al afectar la pluralidad y la diversidad. Bueno, acá hay otras citaciones de la Convención de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas que quiero que sepan que existen, pero paso por el tiempo. Hay algo muy importante, y es que el periodismo independiente es una gran ayuda, pero por sí mismo, por sí solo, no logra competir contra los medios de comunicación tradicionales. ¿Por qué? Porque esos medios de comunicación tradicionales tienen el poder de la audiencia, tienen el poder económico, el poder de la infraestructura. ¿Qué necesitan los medios comunitarios? Ya lo han dicho, lo paso rápidamente: mejorar la infraestructura para transmisiones, el suministro de energía e internet, brindar asistencia técnica, también una regulación que facilite el acceso al espectro electromagnético, que se reparta pluralmente. Desde ahí ya se hace la pluralidad con medios públicos, privados y comunitarios. También que se simplifiquen los trámites de las licencias, que se reduzca ese centralismo burocrático. Hay que evitar costos restrictivos en las licencias, que tengan excepciones o tarifas reducidas en los pagos, que se apoyen en la financiación, que se apoyen en la formación y capacitación y se generen modelos de financiamiento que no son solamente las pautas. Algo aquí adicional es generar cuotas de tiempo en pantalla para que la producción independiente y la producción nacional deba pasarse en los canales privados. Esto es muy común en Europa, esto que acabo de decir. Bueno, esto lo paso rápido por cuestión del tiempo, cualquier cosa me vuelvo. Aquí voy de una vez a los resultados de la investigación. Del lado izquierdo están las iniciativas de la sociedad civil. En todos esos países son las principales democracias del mundo, es decir, lo que considera la academia, los doctores, los magíster, ONG en el mundo. Y el lado derecho está la regulación de la comunicación, que recomienda la Unión Europea, Naciones Unidas y la OTAN. Entonces vemos, por ejemplo, el primero que además recomienda es la alfabetización mediática. ¿Qué necesitamos en Colombia? Un proyecto, una ley que haga que los estudiantes, desde que empiezan sus clases, puedan formar un pensamiento crítico, que puedan evaluar la calidad de una noticia al ver qué voces incluyen y qué voces excluyen. Como se dan cuenta, la segunda que más se recomienda en el mundo es justo lo que hablamos hoy: medios privados, públicos y comunitarios, con las propuestas como las que le mencioné, y hay otras adicionales, pero adicionalmente son medios de verdad con soporte. Tenemos otras como el buen periodismo, las leyes antimonopolio, que ya les paso a presentar. Entonces, es común en la sociedad del mundo, lo recomienda las Naciones Unidas, lo recomienda la Unión Europea, y vamos a ver en qué países se presenta. Vemos que está en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, todos estos países de Europa, algunos países que tuvieron leyes de medios como Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia, México, Brasil. Y miren lo que podemos encontrar, ¿sí? ¿Por qué es necesario esto? Porque así como el periodismo por sí solo no es capaz, los medios comunitarios por sí solo tampoco, porque compiten contra la audiencia, contra esas barreras de mercado. Una de las leyes que son muy comunes en el mundo son las leyes antimonopolio u oligopolio. Nosotros tenemos en Colombia la CRC, que es la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, que
es un organismo netamente técnico. Sin embargo, en el artículo 19 de la ley 1341 dice que su función es evitar el abuso de una posición dominante, promover el pluralismo informativo y promover la competencia. Y hoy vemos en Colombia un oligopolio donde los 3 millonarios más grandes del país son también los dueños de los 3 conglomerados de medios más grandes del país. Evidentemente eso no está ejerciéndose y ahí hay una posibilidad jurídica para hacerlo cumplir. Otro tipo de ley muy común en el mundo o regulación es la eficacia antimonopolio, es decir, que un medio de comunicación tenga hasta determinada audiencia de votantes. Otras son las restricciones a la propiedad. Hay 2 tipos de restricciones generales. La propiedad vertical, es decir, que si se es dueño de un medio de comunicación a nivel nacional y se pasan ciertos topes, pues no se puede ser dueño de un medio de comunicación regional o local. O la propiedad cruzada, que la propiedad cruzada es que si soy dueño de un medio de comunicación de televisión, pues no puedo ser dueño en el mismo área geográfica de un medio de comunicación de prensa y de radio. Yo sé que esto dicho sin un sustento como el que está, pues va a sonar a lo que ya sabemos que tildan, pero es común en el mundo. Están las cuotas de tiempo en pantalla que exigen un porcentaje, generalmente un 10%, para que los medios privados se vean obligados a presentar publicaciones independientes, producción independiente, como el cine independiente, como los programas independientes que habló la compañera, el compañero. Lo conversaba hoy con canales privados públicos, la transparencia en los propietarios de los medios, intereses que cuando presenten una noticia deben decir que tienen intereses financieros o de cualquier tipo, que declaren su conflicto de interés. El organismo de regulación independiente, aquí tenemos que tener muy en cuenta que nosotros hablamos y legitimamos la FLIP. Sin embargo, en el mundo y en las regulaciones de medios, esos organismos son públicos, son autónomos, son independientes, no son organismos privados que son dirigidos o en su junta directiva tiene personas que trabajan y que están relacionados con los medios privados. Eso no es independencia, así como tampoco es pluralismo que un mismo dueño de un medio pues maneje la prensa, la radio y la televisión porque tienen una misma línea editorial. Otro tipo de propuesta para todo esto puede ser un proyecto de ley o puede ser una estrategia, es la protección al periodista, de la intimidación, de la censura, de la presión laboral, de la presión financiera. Ellos son empleados de los medios, pero se pueden colocar regulaciones como que si ellos objetan conciencia y pierden el trabajo, pues les tienen que pagar años de trabajo. También la creación de consejos de medios, consejos de profesionales, consejos de periodistas, para hacer cumplir todo ese marco. Corta la intervención de Harold. Buenos días. Al momento de la ponencia en el Congreso, pues hasta ahí dio el tiempo, no fue posible continuar. Sin embargo, termino el tema. También se puede generar regulación en el derecho de réplica, rectificación, protección de la difamación. ¿Esto en qué consiste? En que si un medio de comunicación habla 40 minutos de una persona o de una empresa, de un alcalde, de un gobierno, tenga la obligación de darle un tiempo similar, es decir, 20 minutos en las mismas condiciones de audiencia, en el mismo programa para que el gobierno o la persona se pueda defender. Esto es igualdad y está presente, por ejemplo, en la doctrina de la equidad de Estados Unidos, que requiere a los medios de comunicación, primero, manejar temas controversiales o de interés público y segundo, permitir que cada parte interesada o cada punto de vista sea escuchado. Después pueden elaborarse regulación de buen periodismo con técnicas y reglas adecuadas, ética profesional. Existen muchas organizaciones de periodistas que indican cómo debe generarse una buena noticia para tener imparcialidad, objetividad. Las oficinas del defensor del ciudadano, atención de quejas, en el cual cada ciudadano puede presentar una queja, sea un medio público, medio comunitario, medio privado, de acuerdo a una regulación de la comunicación de lo que considere que es inadecuado. También se puede manejar la alfabetización mediática, que es un proyecto de ley que ya se está trabajando. Para continuar, este gráfico que es la confianza en medios de comunicación, y se puede observar cómo los países que tienen mayor regulación de la comunicación, como Canadá, Alemania, tienden a tener mejor confianza en medios de comunicación, mientras que países como Argentina, que tuvo una ley de medios, pero fue desechada por partes, o Estados Unidos, Colombia, que son países donde prima el sistema de comunicación privado, que es el sistema de comunicación burgués, porque históricamente nació desde la burguesía, son países con baja confianza en medios de comunicación. Y si analizamos en la siguiente gráfica, que es la confianza en gobiernos, pasa algo muy parecido. Colombia, Estados Unidos, Argentina son los países con menor confianza en gobiernos. Algo que es importante para decir es que Estados Unidos y Colombia
que son los dos países donde más está implementado el modelo de comunicación privado sin ninguna regulación, son también los dos países más polarizados del mundo y como acabamos de ver, donde la confianza en los gobiernos y en los medios de comunicación son bajos. Entonces uno se preguntaría si hay una correlación entre esa confianza de medios y la confianza en gobiernos. Aquí podemos ver que tienen bastante relación, como era de esperarse, y también hay que decir que afecta la cohesión social, afecta la unidad. Por ejemplo, en Estados Unidos en las últimas décadas es el país donde más ha aumentado la desconfianza entre ciudadanos, es decir, un ciudadano confía poco en su par. Otros datos aquí interesantes es este aumento de la polarización mundial en los últimos 20 años, elaborado por las Naciones Unidas. Puede verse cómo la polarización en el mundo ha ido en aumento en los últimos 20 años, incluyendo los países que tienen regulación. Pero si vemos el rojo en América Latina es donde más ha crecido la polarización mundial. Esto tiene una explicación y es que los sistemas o los medios de comunicación en Latinoamérica pues nacen en plenas políticas neoliberales y por lo tanto son un brazo o pertenecen a los modelos económicos. Y ahí es donde está la dificultad con los medios de comunicación. Cuando los dueños de los medios de comunicación masivos sienten que sus intereses se ven afectados, pues se oponen vía medios de comunicación y vía opinión pública. Esto que suena como ideología está comprobado por innumerables estudios. Otro gráfico que se elaboró para dar mejores conclusiones es la libertad económica versus las restricciones económicas. ¿Qué quiere decir esto? En el eje horizontal está la libertad económica, que es el índice más capitalista que hay. A mayor libertad económica, un país es más abierto, más capitalista. Y en el eje vertical están las restricciones económicas a los medios de comunicación. Es decir, qué tan difícil es tener un medio de comunicación. Y vemos, contrario a lo que la lógica o el sentido común esperaría, es que a mayor libertad económica resulta más difícil tener un medio de comunicación, no más fácil, lo cual es una premisa básica del libre mercado. Y esto es una evidencia ya cuantitativa de los monopolios o los oligopolios que tanto la OEA como la ONU consideran un daño o un peligro para la democracia. Ya para terminar, del lado izquierdo está el modelo de comunicación burgués en su máxima o en su mayor regulación posible, que es los países con los ejemplos de regulación que le presenté, pero como vimos, la polarización y la desinformación en el mundo sigue en aumento. Una posible causa es porque esas regulaciones buscan la pluralidad de medios. ¿Qué quiere decir? Que existan medios públicos, medios comunitarios, medios privados o comerciales, pero eso no garantiza la pluralidad de información. ¿Por qué? Porque no podemos esperar que una persona vea una fuente de noticias como por ejemplo Caracol y vaya y la contraste con RTBC. Las personas no tienen tiempo para eso, no lo hacen. E incluso todos tenemos un sesgo de confirmación que nos hace quedar en determinado lugar. Eso que genera que la polarización y la desinformación se mantenga. Unos estudios, unas investigaciones muy interesantes dicen o abogan por la necesidad de que nos expongan a toda la población a fuentes de información distintas para que la polarización disminuya y seamos más capaces de entender al otro. Sin embargo, esa regulación ayuda, en muchos países genera un marco más positivo, un marco de los medios de comunicación al servicio social. Una alternativa es que haya libertad e igualdad de información. Entonces estamos en este mundo polarizado y desinformado que incluso nos lleva a guerras que tienen el planeta al borde de otra guerra mundial, incluso nuclear, pero se necesita que haya voces a favor y en contra. Para eso, ¿qué hay que pedir? Hay que pedir que todos los medios de comunicación, sean públicos, privados o comunitarios, presenten las diferentes voces o los diferentes puntos de vista de una noticia o de un tema de interés público o de un tema de interés social, en igualdad de tiempo, en igualdad de condiciones. Esa sería la forma en que todos generemos un criterio o una formación, que se destruya esa formación en la manipulación de la opinión pública y que cada persona genere su propia verdad al ver y escuchar las pruebas que tiene cada una de las partes. Lo que se acaba de decir está presente en todas las leyes de medios sobre esa necesidad de que haya objetividad, de que haya igualdad en el mundo. Está presente en la doctrina de equidad de Estados Unidos que les mencioné, que requiere a los medios de comunicación permitir todos los puntos de vista a la hora de una noticia, y en la doctrina del tiempo, de igualdad de tiempo, donde se le debe dar igualdad de tiempo a los candidatos políticos. Con esto termino. Muchísimas gracias. Que tengan buen día.